noble para combatir por la seguridad. Para combatir por la seguridad. Lo repetí yo, no, él no. Por la vida y fortuna de millares de argentinos y aún por la redención de esos mismos salvajes que por tantos años librados a sus propios instintos han pesado como un flagelo en la riqueza y bienestar de la República. Es decir, en la campaña del desierto, cosas que a veces no se han dicho con claridad, Roca tiene dos ideas. Uno, el territorio ha sido ambicionado y reclamado por Chile. Acá hay un problema de soberanía territorial y la visión de Roca, que tiene una visión general del país, una idea que Jauretche decía la patria grande, por eso lo reivindicaba. Pero la otra es el tema de la seguridad. Los espacios que ocupaban los indios son espacios en donde el Estado Nacional no administraba y no controlaba. Y lo dice claramente en la orden del día. Y con esa frase tan fuerte, y otra que yo no cito acá, pero decía, ¿qué es lo que, en la misma carta a Alsina, qué es lo que hacen los indios con nosotros? ¿Nos hacen malones? Pues entonces, nosotros, para hacer una guerra ofensiva, debemos hacerles malones del Ejército Nacional. La campaña del desierto fue aprobada por el Parlamento. Se ve que era un Parlamento que tenía claro el asunto de la seguridad y del conflicto con Chile. Por la ley 947, todo el Parlamento votó que el general Roca iniciara esta campaña. Y verdaderamente la campaña del desierto fue un absoluto éxito. No es como nos dicen por ahí que es un genocidio. Los indios que no bajaron las armas, bueno, pagaron las consecuencias de enfrentarse. Es natural que esto ocurra. Los indios que bajaron las armas tuvieron la posibilidad de ser empleados, contratados como soldados y oficiales del ejército. Se les dio trabajo. Y los hijos, que podían llegar abandonados por la muerte de sus padres y demás, se les dio la posibilidad, porque detrás de Roca marchaban los salesianos. Y doy el caso, por ejemplo, del nieto de Calfulcurá, el hijo de Namuncurá, que fue Seferino Namuncurá, que estudió en un colegio salesiano. Y doy el caso también del cacique Saigüeque, cacique del país de las manzanas, en Neuquén, que colocó, antes de rendirse, a sus 3 hijos en un colegio salesiano de San Antonio Oeste. Es decir, una acción combinada de empleo, escuela y accionar militar para terminar con el problema de la seguridad fue el eje de la campaña de Roca en una etapa en la cual los argentinos habíamos llegado ya al hartazgo con este tema de la frontera, de los robos y de los asaltos sobre estancia. Y además, algo que no dije, pero lo digo, esas famosas mujeres robadas, llamadas cautivas, que para algunos poetas y novelistas son historias románticas, eran las secuestradas de la época. Porque si el estanciero o el pulpero al cual le habían robado su mujer o su hija no tenía vínculo con la toldería y el cacique que la había robado la perdía, como esclava en la toldería o vendida como prostitutas en Chile. Y si tenía posibilidad, tenía que pagar para que se la devolvieran. Esto era el problema de la frontera. Esto y algunas otras cosas, que no se han historiado como deben y como se lo merecen. Roca finalmente, y para ir terminando, Roca finalmente, por la campaña del desierto y porque ya venía descollando por lo anterior, es elegido presidente. La importancia de su presidencia es que es el representante genuino de las provincias, en la línea que Alberdi plantea del conflicto entre provincianos y porteños. Es el representante de las provincias. La construcción del partido que lo llevó al poder, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, es un partido que hunde sus raíces en federalismo y unitarismo provinciano. Insisto, no es que los unitarios y los federales no hayan existido, sí existieron como conflicto provincial. Es decir, a ver, para ser más claro,
Cuando nos quieren hacer vender la historia de que la lucha entre Lavalle y Dorrego es la lucha de los federales contra los unitarios terminan fusilando a Dorrego, y ese es un secreto, o eso es lo que podría describir la historia nacional, eso describe la historia de Buenos Aires nada más. Porque en provincias también federales fusilaron a unitarios y unitarios fusilaron a federales, como un mero problema provincial. Esta es la línea que sigue Ramos, pero que, insisto, es la línea que toma absolutamente de Alberdi. Y esta línea, desde el punto de vista historiográfico, es una línea absolutamente inexplorada. Porque es una línea historiográfica que expresaría el primer revisionismo de cuño liberal. El primer revisionismo de cuño liberal. Porque es un revisionismo que no es mitrista, que sería la historia, lo que se llamaría la historia oficial, pero tampoco es el revisionismo promovido por el nacionalismo, que es el revisionismo histórico. Es el primer revisionismo de una serie de autores y de escritores, entre los cuales, por ejemplo, yo ubico también al amigo y compañero Rosendo Fraga. Finalmente Roca es presidente, el Partido Autonomista Nacional es la primera formación política en nuestro país de una nación institucionalizada. Los viejos caudillos de Chuza y Lanza, que todavía vivían, se enrolan con Roca, pero también los doctores de las ciudades del interior, unitarios y federales del interior, constituyen el embrión del Partido Autonomista Nacional en provincia. Por eso Ramos a esos núcleos los denomina el patriciado, que serían las clases altas provincianas, como expresión política de los dirigentes políticos del PAN en el interior del país, pero a esos sectores los acompañan las masas rurales. Recorrer el archivo Roca en vísperas, que lo he hecho, en vísperas de su candidatura presidencial, es descubrir, por ejemplo, que un gaucho de Robles, en Santiago del Estero, le envía una chacarera. Le envía una chacarera en homenaje a Roca, que va a ser presidente, por supuesto, si lo dejan los porteños. Porque se sublevaron los porteños otra vez, Tejedor y el mitrismo, para evitar que Roca, ya ungido presidente, llegara a la presidencia. Quiero entonces despedirme en este ir y venir en la historia de él con dos frases de Roca. No, antes de darle dos frases de Roca, quiero vincular algo con lo que dijo Gassio. Gassio en un momento, y corregime si digo mal, que Roca, según contó Lugones, no hay que generar los acontecimientos, sino que hay que ir con los acontecimientos. Bueno, esto para mí es fundamental y es importante, porque esto divide aguas en el liberalismo del siglo XIX de nuestro país. Mientras el liberalismo iluminista construye una idea en su cabeza, una idea de país, un modelo de país, y desde afuera de la historia lo quiere promover como una acción revolucionaria, el historicismo no cree en eso, que es lo que está diciendo Roca. El historicismo lo que cree es que hay fuerzas interiores en la historia, una dinámica interior en la historia, leyes secretas e inmarcesibles en las cuales el hombre no las puede conocer. Lo que tiene es que cabalgarlas y montarlas. Por eso, digo, voy a leer en torno a esto, antes de terminar con las dos frases de Roca, cómo veía Sarmiento este asunto, que forma parte del iluminismo. Si la ciencia no lo hubiese ya establecido en axioma, el espectáculo de Buenos Aires habría revelado a sus hijos el principio de que el progreso es fruto de la libertad que pone en movimiento febril la inteligencia y el capital. Y el hecho práctico aquí desmiente solemnemente la idea del progreso lento, paulatino, moderado. El progreso ha sido exabrupto, repentino
y rápido. Miren cómo empieza Alberdi del progreso. Promover el progreso sin precipitarlo. Evitar los saltos y las soluciones violentas en el camino gradual de los adelantamientos. Abstenerse de hacer cuando no se sabe hacer o no se puede hacer. Proteger las garantías públicas sin descuidar las individualidades. Cambiar, mudar, corregir, conservando. Estas son las dos miradas de las cuales, yo tengo muchísimos ejemplos más, pero no es el momento ni el lugar para hablar de ello. Las dos miradas en las cuales el liberalismo del siglo XIX se dividió. El iluminismo y el historicismo. Y para terminar, termino con dos frases de Roca que lo pintan a él como dirigente político. Atento a estas últimas frases, en una carta a Juárez Celman le decía: nuestros trabajos deben concretarse a mantener la unión de los hombres. De cada situación provincial, nosotros no hemos de imponer nuevo gobernador. Tomemos el que elijan. Debemos apoyar a aquel que represente más opinión, que cualquiera sea, será nuestro amigo. Y finalmente, en política, no se debe herir inútilmente a nadie, ni lanzar palabras irreparables, porque uno no sabe si el enemigo con quien hoy se combate será un amigo mañana. Muchas gracias.